Dios en mi corazón. Autor, Jorge Antonio. Capítulo 4. Mi futuro en Santiago. Con el diploma de técnico mecánico en la mano, decidí postular al examen de admisión para ingresar a la Facultad de Ingeniería en la Universidad Técnica del Estado en Santiago de Chile. Aproveché que aún faltaban los meses, de septiembre a noviembre de ese año, para prepararme para el examen. Estudié con entusiasmo para conseguir pasar en la prueba a nivel nacional y poder matricularme para estudiar ingeniería industrial en mecánica. Después de la prueba, en enero de 1961, se dieron a conocer las notas y puntajes de los exámenes para ingreso. Mi alegría fue ilimitada cuando vi que estaba aprobado y podía ingresar a la Universidad Técnica del Estado en Santiago. Con el resultado en la mano, corrí a mi casa y entré gritando para que todos escucharan. Pasé el examen de ingreso. Aprobé el examen. Voy a la universidad. Mi madre estaba en la cocina, preparando el almuerzo, y no le dio importancia al verme saltar de alegría. Mamá, pasé la prueba, y podré estudiar en Santiago ingeniería en mecánica industrial. Le dije a ella bien alto, para que me escuchara. ¿Con qué dinero? Me respondió, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. La universidad es del gobierno, no tengo que pagar cuotas mensuales. Respondí de inmediato. Necesitarás dinero para comida, vivienda, para comprar material de estudio, ropa y muchas otras cosas. Tu padre está jubilado y no podrá ayudarte. Respondió de nuevo sin mirarme. Fui al patio de mi casa, donde mi padre había construido un galpón de madera y montado un pequeño taller con todo tipo de herramientas. Allí mi padre hacía pequeños trabajos de carpintería o reparaciones en nuestra casa. Entré al galpón y cuando mi padre me vio, dejó de trabajar. Yo, todavía emocionado y lleno de entusiasmo, le dije: Papá, pasé el examen de ingreso a la universidad. Quiero que me autorice para ir a estudiar a Santiago, en la Universidad Técnica del Estado. En esa época, en 1961, la ley consideraba que un hombre era mayor de edad a los 21 años. Antes de eso, tenía que tener el permiso de su padre o de la persona responsable por él. Mi padre, mirándome, me dijo con cariño: Hijo, ahora que jubilé, no puedo ayudarte a estudiar fuera de casa, para eso necesitarás dinero para vivir. Inclusive, si la facultad es una universidad gubernamental, te faltará por lo menos para tus gastos. Yo sé, papá. No estoy pidiendo dinero, solo quiero su autorización para viajar y vivir en Santiago. Hay varios tipos de becas disponibles en la universidad, y también puedo ganar algo de dinero, trabajando en mi tiempo libre. Yo sé, y me las arreglaré si ese es el caso, por favor déjeme ir. Respondí casi rogando. Bueno, pensé que primero, podrías trabajar un tiempo como técnico, ahorrar algún dinero, esperar también a que llegara mi pensión, y luego ir a estudiar allá. Mi padre habló pausadamente, como si estuviera pensando. Me quedé un momento en silencio, como si quisiera encontrar algún argumento dentro de mí que justificara tener que estudiar en ese año. Me vino una respuesta a la cabeza y le dije a mi padre: Creo que, si entro ahora al mercado laboral, perderé el interés en estudiar ingeniería. Además, el examen de ingreso solo es válido para inscribirme este año, y luego, no sé si conseguiré aprobar nuevamente. Mi padre escuchó tranquilamente mi súplica, y me dijo: Bueno, si lo que quieres es mi autorización, te autorizo. Cualquier dificultad o problema que pueda surgir, aquí en casa tienes las puertas abiertas. Puedes irte, y buena suerte. Abracé a mi papá, mi corazón latía de alegría, y salí corriendo del galpón hacia mi casa. Entré por la puerta de la cocina que daba al patio, mi madre todavía estaba cocinando. Mamá, mi papá me autorizó estudiar en Santiago. Le dije feliz mirándola. Solo entonces noté que sus ojos estaban llenos de lágrimas, no me respondió, continuando con su tarea. Tal vez lloraba por alegría o ya pensando en la tristeza de la separación, por yo estar lejos de casa. Quizás un poco de ambos.
En esa época, era común los viajes a dedo, autostop, sobre todo en camiones de transporte, porque para ellos era un compañero durante el percurso. Les gustaba contar y escuchar historias, acortando el tiempo mientras dirigían y contemplaban el paisaje en la carretera, que muchas veces parecía un cuadro parado en el horizonte. Una semana después, viajaba en un camión con remolque cargado, que yo había pedido parar en la carretera, a las afueras de mi ciudad a camino de Santiago. Debido al calor seco en Chile, los camioneros prefieren viajar de noche, porque es más fresco, y duermen durante el día, generalmente en los puestos de combustible que se encuentran en el camino. Ese era mi primer viaje, rumbo a Santiago, para matricularme en la Universidad Técnica del Estado. Salimos de Concepción pasada la medianoche, recordando que en Chile el sol se pone durante el verano, cerca de las 10 de la noche. Por la carga del camión y la vía con mucho movimiento de autos, otros camiones y buses en la carretera, que también preferían el viaje nocturno, llegamos de madrugada a la entrada de una ciudad. El conductor se salió de la carretera y estacionó cerca de la orilla de un río, debajo de un sauce, o sauce llorón. En este lugar había 5 camiones más, estacionados 3 de ellos en sentido contrario, rumbo a mi ciudad, de la que había salido la noche anterior. Los conductores de estos camiones estaban tomando desayuno y nos invitaron a unirnos a su grupo. Me sorprendió ver que todos se conocían, yo los saludé calurosamente cuando mi benefactor me presentó a ellos como un estudiante que se dirigía a la capital. Estuvimos riendo y contando algunos chistes e historias divertidas, luego algunos volvieron a sus camiones y se fueron a dormir. Otros se tumbaron bajo los árboles e hicieron lo mismo. También terminé durmiendo debajo de un sauce y me desperté alrededor del mediodía cuando vi que los conductores estaban calentando sus comidas sobre un fuego improvisado. Mi madre me había preparado unos bocadillos y jugo para el viaje, y eso fue lo que almorcé ese día. Luego uno de los camiones cargados de sandías dio de cortesía una a cada conductor, y cortando una por la mitad me la dio a mí, la cual agradecí con gusto. Así fue el resto del día, hasta que el sol empezó a ponerse, y aún con luz en el horizonte, el cielo comenzando a colorirse como una llama que se apaga, nuestro viaje continuó, al mismo tiempo que los demás camioneros, también volvían a la carretera hacia sus destinos. Continuamos el viaje toda la noche hasta el amanecer, pasando por varias ciudades en el camino, mientras sus habitantes dormían. Finalmente, se veía Santiago a lo lejos, todavía iluminado, por los postes y semáforos de las calles y avenidas. La capital empezaba a despertar para otro día de trabajo. Entramos a Santiago alrededor de las 5 de la mañana y el conductor me dejó en una avenida muy transitada donde ya circulaban algunos buses. Nos despedimos y agradecí el viaje con un apretón de manos, deseándole que Dios lo acompañara. En Santiago, fui a la casa de mi hermana mayor, hija del primer casamiento de mi padre. Ella estaba casada y tenía 4 hijos. Le expliqué que solo me quedaría unos días, mientras me matriculaba, y luego buscaría un lugar donde quedarme. También visité a una tía, hermana de mi padre, que era viuda y trabajaba en un hospital como secretaria. Esta tía también era mi madrina de bautismo, y cuando se enteró de que yo iba a ir a la universidad en Santiago, me ofreció su departamento para quedarme, mientras yo consiguiera arrendar una habitación en alguna pensión para vivir. De hecho, no tenía dinero para alquilar ni vivir en ninguna pensión. Mis intenciones eran conseguir una beca para poder pagar estos costos o algún trabajo de tiempo libre que me permitiera ganar algún dinero. Después de matricularme, fui a la administración de la universidad para ver qué becas podía solicitar, cuáles los beneficios y condiciones requeridas. Me inscribí en 2 becas, entre otras varias, ofrecidas a estudiantes que vivían en el interior y que no podían cubrir los gastos de alimentación. La primera beca que me inscribí ofrecía alimentación completa con desayuno, almuerzo y cena, de lunes a viernes. Los sábados era solo desayuno y almuerzo. Esa beca que era financiada por el gobierno era de marzo a diciembre, todos los días hábiles. Como requisito, tenía que tener el puntaje más alto en las calificaciones del primer semestre,
entre todos los solicitantes, ser del interior e hijo de una familia cuyo responsable no pudiese pagar los gastos de alimentación, como era mi caso, por mi padre estar jubilado. Caso ser reprobado en algunos de los cursos, inmediatamente el alumno perdería la beca. La segunda beca a que postulé era en dinero, depositado mensualmente en una cuenta de ahorro, suficiente para pagar los costos de alojamiento y comida, equivalente a un sueldo mínimo. Esa beca era por todo el periodo hasta terminar los estudios como ingeniero. El requisito también era tener el puntaje promedio más alto en el semestre, entre los candidatos y nunca repetir curso. Esta segunda opción de beca era la más difícil conseguir, porque la mayoría de los estudiantes que venían del interior a estudiar a Santiago se inscribían en ella, por causa del dinero ofrecido era más tentadora. Por supuesto, esta segunda beca también era una excelente oportunidad para mí. Si ganaba, podría estudiar pagando una habitación cerca de la universidad, y también mi comida, libros y ropa. Con todos estos trámites ya realizados, ahora solo era cuestión de estudiar y tener fe. Mi corazón palpitaba de alegría y confiaba en mi capacidad para lograr este propósito. Empecé a estudiar viajando en bus por la mañana y caminando de regreso al apartamento de mi tía por la noche. Por lo general, no veía a mi tía durante la semana, porque yo salía temprano a la universidad y ella todavía estaba acostada en su habitación antes de ir a su trabajo. Luego por la noche, ella llegaba tarde del trabajo, cuando yo generalmente ya estaba durmiendo. Comencé mis estudios en la universidad, haciendo algunos trabajos en uno de los talleres de mecánica por la mañana y de estudio de asignaturas teóricas por la tarde. A medida que avanzaban las clases teóricas, teníamos prácticas en laboratorios, con experiencias de hidráulica, física, resistencia de materiales, instalaciones eléctricas, medidas de presión de gases, densidad y viscosidad de aceites lubricantes, entre muchos otros, confirmando las fórmulas aprendidas en las clases. Estaba feliz, todo lo que se estudiaba era para mí, como alimento para mi espíritu. Imaginaba una máquina como una extensión del hombre, porque fue creada para eso. Facilitar el trabajo físico del ser humano, hacerlo más rápido y mejor. En el futuro, podría trabajar en proyectos de fabricación de máquinas e instalaciones industriales, o fabricación de piezas de repuestos y accesorios para las mismas, o simplemente, en mantenimiento para que pudieran seguir produciendo con eficiencia. Imaginaba una máquina operando automáticamente, como un ser que tenía vida propia, y como tal, también con partes vitales. Ellas también se alimentaban con algún tipo de energía, con el tiempo tenían desgastes por fricción o fatiga. Un día serían descartadas, porque terminaba su vida útil o quedaban obsoletas, por causa de la evolución industrial. Fin de Mi futuro en Santiago. Dentro del ejército. A fines de marzo de ese año 1961, apenas comenzara la primera semana de clases en la universidad, fui llamado para reportarme al regimiento de caballería en Concepción, donde me había inscrito el año anterior. Como en esa época, cuando me inscribí, yo no estaba en la universidad aún, tenía que hacer el servicio militar obligatorio por un año, conforme la ley, para todos los chilenos que hubieran cumplido 18 años y no estuvieran estudiando un curso de nivel superior, como era mi caso en 1960. Antes de viajar, le dije a uno de mis nuevos compañeros que yo iba a ausentarme de la universidad por algunos días, por causa del ejército. Él me comentó que un tío de él estaba en el ejército, el mismo regimiento al que se suponía que yo debía presentarme. Aprovechando la oportunidad, me pidió que llevara para su tío una encomienda. Acepté con mucho gusto hacer ese favor, y en realidad no iba a hacer ningún sacrificio para mí. Era un paquete relativamente pequeño y liviano, que podía transportar sin dificultad. Sabía que los candidatos a reclutas en el ejército, que en este año habían ingresado a la universidad, estando matriculados como yo, por lo general, aunque no siempre, eran dados de baja por exceso de contingencia. Viajé de noche en un bus de transporte interurbano, durante el fin de semana, para presentarme al batallón de caballería de mi ciudad, el lunes siguiente. Estaba tranquilo, llevaba el encargo de mi amigo universitario para su tío,
y quién sabe si él podría guiarme para que pudiera salir del ejército en el menor tiempo posible. Llegó el día que tuve que presentarme al batallón. Había una larga fila en la puerta de entrada del ejército, yo estaba con mis documentos de identidad en la mano y el formulario de registro con el que me había inscrito el año anterior. Llevaba la encomienda de mi amigo bajo mi brazo, y la ansiedad hacía latir mi corazón un poco más rápido, mientras escuchaba a los futuros reclutas reírse y hacer planes para quedarse en el ejército. Una vez dentro del batallón de caballería, ordenaron que la fila continuara avanzando hacia una tienda de campaña provisoria, donde los futuros reclutas entraban en grupos de 10, y por el tamaño de la fila, debía ser alrededor de un poco más de 100 jóvenes. Mientras la fila andaba, miré las instalaciones del batallón, y pude ver muchos edificios aún dañados, por los terremotos del año anterior. Cuando llegó mi turno de entrar en la tienda, vi que todavía estaban muchos jóvenes vistiéndose, del grupo de los 10 que había entrado antes. Mientras tanto, la voz del cabo de guardia en la entrada, ordenaba a mi grupo, que continuaba entrando, para que nos sacáramos toda la ropa, y volviéramos a la fila lo antes posible. Mientras nos quitamos la ropa, la mayoría seguía vestido con ropa interior, y el cabo gritaba: «¡Es toda la ropa!». Como vinieron al mundo. Después de los 10 desnudarnos, volvimos a formar la fila en el mismo orden en que habíamos entrado, y continuamos caminando hacia una mesa, donde un médico vestido con uniforme de oficial militar, estaba sentado con una banda blanca y una cruz roja en el brazo, junto a un sargento en pie a su lado. El sargento tenía una hoja en sus manos, en la cual leía unas preguntas al joven recluta que estaba parado en su frente, sobre una serie de posibles enfermedades, defectos físicos o tipos de alergias que el candidato a reservista del ejército tuviese. El médico, mientras tanto el joven respondía, le medía la presión, pedía que hiciera un giro, para observar el físico del futuro soldado. Luego mandaba que leyera unas palabras, con letras de tamaño mediano en una pared, para ver su vista, y después de aprobarlo, le ordenaba retirarse, para dejar al próximo candidato tomar el lugar. Cuando llegó mi turno, yo estaba ansioso, por el médico encontrarme algún defecto físico u otra razón, para no ser aprobado, en la selección de reclutas de ese año. El médico, después de examinarme, colocó un sello en el documento de registro, que acababa de recibir en la entrada de la tienda, y me dijo: «Aprobado. Siguiente, por favor». Traté de refutarlo, y le dije al médico: «Doctor, estoy estudiando en la universidad, y además, tengo la planta de los pies plana». Además de ser una verdad, había escuchado que los que tenían pies planos, no pasaban el examen médico del ejército, esa era mi última esperanza. El médico, sin mirarme, volvió a hablar. «Este es un regimiento de caballería. Lo importante es que el caballo tenga las patas buenas». Todos en la fila se rieron del comentario del médico militar, excepto yo. El sargento me indicó con un gesto que volviera a vestirme, y allí otro cabo nos orientó para que saliéramos de nuevo en fila. Fuera del galpón donde era hecho el reconocimiento médico, otro soldado nos posicionaba por orden de estatura, en grupos de 50 jóvenes, y luego supe que la compañía de reclutas iba a tener 100 aspirantes divididos en 2 pelotones de 50 cada uno. Antes de unirme al pelotón, al que me dirigía el militar, le pregunté quién era el sargento, al que mi amigo de la universidad me había pedido que entregara un paquete que todavía sostenía bajo el brazo. Con un gesto de su brazo extendido, me mostró al sargento con su dedo índice. «¿Es ese sargento allí?». «Perdone, sargento. ¿Es usted el sargento Bernardo Pérez?», pregunté, acercándome al militar que me habían indicado. El sargento con expresión extraña me miró, y dijo: «Sí, soy yo, joven. ¿Puedo ayudar con algo?». El gesto amable del militar me sorprendió, y me dio valor, con la sensación de que ahora todo sería más fácil en el batallón. En pocas palabras, me presenté, explicándole la razón de hablar con él en privado, y entregándole la encomienda que me había pedido mi amigo de la universidad. Pensé que ahora, con suerte, sería más fácil obtener mi liberación del servicio militar obligatorio. Aprovechando la simpatía del sargento, que me ofreció para quedarme en el pelotón de su mando, acepté de buen grado,
y le dije que necesitaba hablar con él más tarde, cuando tuviera tiempo. Como el número total de reclutas ese año fue de 108 postulantes, se suponía que se quedarían después de un mes, solo 100 jóvenes. La selección final, naturalmente, tendría lugar durante la primera quincena, como me explicó el sargento Pérez. Estaba contento por haber conocido a este sargento de una manera tan inesperada. Sería suerte, destino o milagro. En un momento de descanso, logré conversar con el sargento Pérez y le expliqué mi problema. Necesitaba volver a la universidad que estaba comenzando y si él podría ayudarme a obtener mi baja del ejército por exceso de contingentes. El sargento comprendió mi preocupación y me dijo que no dependía de él, ya que el médico me había aprobado. La única persona que tenía ese poder era el mayor, comandante jefe de toda la compañía. Cuando todos nos posicionamos en formación, el mayor pasó caminando a nuestra frente, revisando ambos pelotones, integrados por 54 jóvenes cada uno. En la primera fila habíamos 9 reclutas alineados por los hombros, en las otras 6 detrás de esa fila, estaban todos los demás alineados por la cabeza, parados en la posición, firme, con las piernas juntas y los brazos junto al cuerpo. Después de terminar la revisión de la tropa del mayor, los sargentos nos dijeron que nos quedáramos en posición de descanso, de pie con las piernas abiertas y las manos detrás juntas. El sargento Pérez fue a hablar con el mayor y haciéndome un gesto con la mano, me pidió que saliera de la fila y viniera a hablar con él. Frente a mí, el sargento le dijo al mayor que yo era un recluta que estaba con un problema, porque acababa de ingresar a la universidad en Santiago. Con un ruido sordo de chocar las botas y un saludo de contingencia al mayor, el sargento se retiró y regresó al lado del pelotón. Me quedé inmóvil esperando que el mayor me dijera algo, lleno de esperanza de que hubiera entendido mi preocupación y pudiera liberarme, para que pudiera volver a la universidad en Santiago. El mayor se limitó a mirarme de pies a cabeza, con una cierta arrogancia que me molestó. ¿Qué estás estudiando?, preguntó en tono seco mirándome. Ingeniería mecánica, señor. Respondí apresuradamente. ¿Cuál es la universidad en Santiago, en la Universidad de Chile? Continuó preguntándome, no, señor. Estoy en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado en Santiago. Respondí con orgullo. ¿Qué Universidad Técnica del qué?, preguntó como si quisiera humillarme. Universidad Técnica del Estado, señor. Contesté incómodo. Esa pequeña universidad para los pobres, que el gobierno mantiene para las clases trabajadoras, no es verdad. Mientras miraba hacia otro lado, como si yo no existiera. Incapaz de controlarme, le respondí al mayor con orgullo y sin sopesar las consecuencias de mis palabras. Señor. La Universidad Técnica del Estado forma profesionales que ayudan al crecimiento de nuestro país y ciertamente son mucho más importantes que formar oficiales por la Academia Militar. Hablé con desprecio. El mayor pareció no creer lo que escuchó de mí y respondió furioso. Retírate inmediatamente, recluta. Aquí aprenderás a respetar a tus superiores. Me ordenó el mayor resoplando, y se fue como si hubiera escuchado la mayor ofensa de su vida. Regresé a mi formación en el pelotón del sargento Pérez, quien, a pesar de la distancia, entendió que yo había cometido un error irreparable. Sentí todos mis sueños caer al suelo, y pensé de nuevo, ¿era karma o destino? Porque solo el destino podría sacarme de esta situación ahora. Fin. Dentro del ejército. Fuera del ejército. El sargento Pérez me advirtió que el mayor tomaría serias represalias contra mí a través de todo el pelotón. Por esa causa, los otros compañeros del ejército se volverían en mi contra y yo tendría serios problemas. Como solución inmediata, con la esperanza de que el mayor se olvidara de mí en un futuro próximo, el sargento que había tomado simpatía por mí, conversó con el otro sargento y le pidió si podía cambiarme por otro recluta de su pelotón, pasando a ubicarme al final de la fila del grupo de los de menor estatura. De esa manera, podría esconderme detrás del recluta del frente cuando el mayor pasara revista.
Así lo hicieron, y yo pasé de la primera fila del pelotón más alto, ese mismo día, pelotón comandado por el sargento Pérez, al último del pelotón del otro sargento, del grupo de los más bajos. Al menos ahora, tenía una leve esperanza de que mis días en el batallón no fueran un infierno como parecía. Después de media hora en formación, cada sargento ordenó a su pelotón marchar durante media hora como ejercicio, y luego nos dirigimos al final del patio, a recoger los escombros de los edificios que habían sido destruidos por los terremotos del año anterior. Luego, después del almuerzo, un oficial reunió a toda la compañía y pidió dar un paso al frente, quien pudiera dormir en sus casas o de familiares por unos 2 meses, porque el batallón estaba sin las comodidades para recibir a tantos reclutas por falta de alojamientos. Inmediatamente, di un paso adelante junto a otros 50 reclutas. El oficial, con un papel en la mano, leyó la siguiente orden. Todos aquellos que puedan dormir fuera del batallón, por algún periodo, hasta que se finalice la construcción de los alojamientos, saldrán más temprano, a las 5 de la tarde, y regresarán por la mañana del día siguiente a las 8 en punto. Tendremos un registro de los reclutas, y quien llegara atrasado será castigado. ¿Comprendido? Sí, señor. Gritamos todos juntos. Luego nos pidieron que rompiéramos la formación, y volvimos a recolectar escombros. Después de dejar el batallón, regresé a mi casa, cansado y ansioso, para contar mi primer día en el ejército y mi preocupación por el mayor, quien ciertamente no me dejaría salir de allí antes de un año. Esto significaba que todos mis planes y sueños de estudiar ingeniería en Santiago solo podrían hacerse realidad si ocurriese un milagro. Mi padre me pidió que fuera a hablar con el comandante del batallón, un coronel cuyo nombre ni siquiera conocía. Debía pedirle que me liberara del servicio militar obligatorio por una semana, por las razones de que estaba estudiando en Santiago, para poder cancelar mi matrícula en la universidad. La semana pasó lentamente, seguí con el ejercicio de marchar y luego trabajando en la recolección de escombros. Cuando llegó la noche del jueves, mi padre me dijo que fuera a hablar con el comandante coronel del batallón. Había conseguido su nombre y la dirección donde vivía, y paralelamente había hablado por teléfono con unos primos militares suyo en Santiago. El viernes me levanté muy temprano, y antes de ir al batallón, fui a la casa del coronel comandante para hablar con él. En la puerta de la residencia del comandante había 2 cabos de guardia. Uno de los cabos se acercó a mí y preguntó qué quería. Dije que necesitaba hablar con el comandante coronel sobre un asunto personal. ¿Quién quiere hablar con mi comandante? Habló el cabo en tono amenazante, mirándome con desconfianza. Dígale, por favor, que es Jorge Antonio y que es un asunto urgente. Respondí. Mi corazón latía un poco más rápido, pero tenía fe en que obtendría una licencia por una semana para poder ir a Santiago y tratar de dar baja del ejército con la ayuda de los familiares de mi padre. El cabo de guardia entró en la casa del comandante, mientras que el segundo cabo permaneció alerta en la puerta. Después de unos minutos de espera, el tiempo pareció una eternidad. De repente, el cabo regresó y volvió a preguntarme mi nombre y por qué quería hablar con él. Repetí mi nombre y expliqué que se trataba de un asunto personal y que también él no me conocía. Luego de que el cabo repitiera mis palabras, aún dentro de la casa, con la puerta abierta, escuché la voz del comandante. Manda él entrar. El cabo me pidió que lo acompañara a una habitación, que parecía más una oficina o sala de reuniones. El comandante estaba sentado en un escritorio y me miró con curiosidad. Me paré frente al comandante y lo saludé con un movimiento de continencia que ya había visto en los sargentos. Buenos días, mi comandante. Soy el recluta Jorge Antonio, y vengo respetuosamente a hablar con usted, por causa de un problema personal, que necesito resolver con mucha urgencia. Creo que solo usted puede ayudarme. Hablé con energía y sin miedo, como se habla con alguien cuando necesitas un gran favor. Puedes hablar, recluta. ¿Cómo puedo ayudarle? Respondió el comandante. La voz tranquila y pacífica del comandante me tranquilizó. De forma calma y sin miedo, relaté en pocas palabras mi situación, que necesitaba de una semana de permiso, para solucionar un problema en la Universidad de Santiago.
Le expliqué que necesitaba suspender mi matrícula, cancelar la pensión, que aún no había conseguido, y devolver el contrato de una beca, que también no había ganado aún. Mentí sobre la pensión y beca, para crear la situación más dramática posible. Este es un problema que el mayor tiene que resolver. ¿Hablaste con el recluta?, me preguntó el comandante. Yo sin dudarlo confirmé, sí, mi comandante, pero no conseguí resolver mi problema con el mayor. Respondí enseguida. ¿Por qué no? ¿Acaso no se lo explicaste?, habló el comandante. Se lo expliqué, señor. Pero es difícil hablar con el mayor. Respondí de nuevo al comandante. Extraño, dijo el comandante en voz baja, y luego volvió a hablar en voz muy alta: cabo de guardia. Llame inmediatamente al mayor a mi oficina. Sí, mi comandante. Respondió el cabo, apareciendo en la puerta, y luego se retiró rápidamente. Bueno, pensé, ahora es todo o nada. Si consigo una semana de permiso, tendré mucha suerte, o si no, mi destino es parar de estudiar. Que sea lo que Dios quiera, y mis pensamientos fueron como una oración al Creador. Al poco rato llegó el mayor, y se presentó al comandante, con una boina en el brazo, y saludándolo, le dijo: mayor, presentándose a su comandante. Y enseguida, al verme de pie, en una posición firme, apuntándome, habló nuevamente: ¿qué haces aquí y no en el batallón con los demás?, me dijo gritando. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, esperando que el comandante hablara alguna cosa, ya que fue él quien llamó al mayor a su despacho. Como esperaba, fue el comandante quien respondió por mí. Mayor, el recluta Jorge Antonio necesita una semana de permiso para resolver algunos asuntos en la Universidad de Santiago. ¿Hay algún impedimento para dejarlo fuera durante una semana?, preguntó el comandante al mayor. El mayor, sin escuchar al comandante, volvió a gritarme: este recluta es insolente. Ofendió las Fuerzas Armadas. Por mí quiero que vuelva inmediatamente al batallón. Yo, que ya sabía que no tenía nada más a perder, estaba tranquilo, y hablando con calma, me dirigí al comandante: mi comandante, usted puede ver que es imposible hablar con el mayor. Por eso me atreví a venir a hablar con usted personalmente. ¿Comprendió ahora? El comandante me miró con curiosidad, y luego miró al mayor, como si no entendiera lo que estaba pasando. Aún no entiendo cuál es el problema. Por favor, mayor, ¿quieres explicarme? Habló con el mayor y me miró de reojo. Este recluta llegó aquí ofendiendo a la Academia Militar, ni más ni menos, mi comandante, dijo el mayor mirándome furioso. Mi comandante, yo no ofendí a las Fuerzas Armadas. Fue el mayor quien insultó a la Universidad Técnica como Universidad de los Pobres cuando intenté explicar mi problema, y solo le contesté que la formación de ingenieros era tan importante para el país como son las Fuerzas Armadas. Eso es lo que dije. Le pido disculpas al mayor si me entendió mal. Interrumpí el discurso del mayor antes de que continuara hablando, y luego no habría forma de resolver esta confusión. El comandante, mirándome, dijo con calma: recluta, si el mayor no autoriza tu salida durante una semana, no puedo hacer nada. Puedes volver al batallón ahora. Disculpe, mi comandante, si usted me permite, quien decide lo que se debe hacer en el batallón ¿es usted o el mayor? Hablé con firmeza, porque esas palabras me vinieron a la mente y supe que estaba tocando el ego del comandante. Por supuesto que soy yo quien decide lo que se debe hacer o no en el batallón, recluta, respondió el comandante ofendido. Entonces, mi comandante, lo que usted decida será una orden para mí, respondí mirándolo directamente a los ojos. Era todo o nada, la suerte o mi destino estaban sobre la mesa, y sería lo que Dios quisiera. El mayor se anticipó, como si entendiera mi juego, y le habló al comandante como una súplica: no acepte, mi comandante, este recluta no tiene carácter, está tratando de confundirlo, y si usted permite, no volverá. Miré al comandante con una expresión de que el mayor estaba enloqueciendo. El comandante miró al mayor y dijo: no veo ninguna razón por la que no debamos permitir que el batallón autorice por una semana de ausencia, si después va a volver. Lo autorizaré por una semana.
No, mi comandante, no haga eso. Estoy seguro de que no volverá. El mayor habló como suplicando. El comandante, como si no hubiera escuchado las últimas palabras del mayor, me dijo, recluta, puedes ir a solucionar tu problema en la Facultad de Santiago. Si no regresas de aquí hasta el lunes de la semana subsiguiente, a las 8 en punto, serás considerado remiso y encarcelado durante un mes por insubordinación. Luego cumplirás el servicio militar durante 2 años en lugar de 1, según las leyes del ejército. Sin pensarlo 2 veces, saludé al comandante y luego al mayor, mientras hablaba. Estaré aquí, señor, en ese día y hora. Muchas gracias, con su permiso me retiro. Y salí rápidamente de la casa del comandante, mientras yo agradecía a Dios y regresaba a mi casa, lleno de esperanza. Por ahora, la suerte estaba de mi lado. Fin. D. Fuera del ejército. Libre para estudiar. De regreso a mi casa, mi padre me entregó 4 cartas escritas a mano por él, en sus respectivos sobres, con el nombre y dirección, para que se las entregara a sus primos en Santiago. Una carta para cada militar de su familia, pidiendo su interferencia, para sacarme de mi obligación de servicio militar. Según mi padre, deberían tener influencia por su posición, dentro de las Fuerzas Armadas, para hacerme este favor. El domingo viajé a Santiago, con grandes esperanzas de regresar con algún documento que me permitirá liberarme del compromiso de hacer mi servicio militar. Llegué a Santiago el lunes, por la mañana temprana, y decidí no ir a la universidad para asistir a mis clases. Ya había perdido una semana de ellas, entre clases, talleres y laboratorio. Pensé que tendría tiempo suficiente más tarde para ponerme en día con las materias o trabajos que podría completar durante el resto del año escolar, que apenas comenzaba. Después de ducharme y cambiarme de ropa en el departamento de mi tía, fui derecho a la dirección de un tío general, primo de mi padre, para entregar la carta que llevaba por mano. Al llegar a su casa, me informaron que ya había ido a la oficina donde trabajaba, en el centro de Santiago. Vale recordar que Santiago es la capital de Chile. Es una ciudad de gran extensión, y dificulta movilizarse con bastante rapidez sin automóvil. En ese momento, aún no existía el metro, el cual comenzó a construirse a principios de 1969 y a operar a partir de 1975. Por eso utilicé el transporte público, con todas sus deficiencias de retraso, por las paradas de los buses, movimiento del tráfico y baja velocidad de esos vehículos. Perdí todo ese día, para ir primero a la casa de él y luego ir enseguida a la oficina de mi tío general. En el camino, solo comí un bocadillo cerca del lugar donde él trabajaba, antes de presentarme en su oficina. Pasamos un par de horas hablando de la familia, si había habido algún daño material con ambos terremotos y preguntando por la salud de todos. Finalmente me preguntó por qué quería salirme del servicio militar. Expliqué todas las razones posibles, sin ofender a las Fuerzas Armadas, porque ya había aprendido la lección del mayor, en el batallón de caballería de mi ciudad. Todo mi sacrificio fue inútil. Mi tío general era irrefutable respecto al ejército y a las Fuerzas Armadas. Eres tan joven todavía. Tienes toda una vida para estudiar en la facultad, si quieres. La experiencia en el ejército te servirá para toda la vida. Allí te convertirás en un soldado, y la disciplina te convertirá en un hombre justo. El general habló, sin siquiera intentar escuchar mis súplicas. Mi decepción fue grande, por haber perdido el tiempo yendo allí, y un día entero sin clases, y sin esperanza de que el día siguiente fuera mejor. Regresé al departamento de mi tía, cansado y nuevamente pidiéndole a Dios que hiciera su voluntad. Si este iba a ser mi destino, porque luchar contra él no fue diferente en los 3 días siguientes. Visité a cada uno de los jefes militares, 2 en sus oficinas y un tercero en su mansión, quien ya era un general retirado de las Fuerzas Armadas. Volví a pensar en mi vida. Después de escuchar tantos no, de los primos militares de mi padre, perdí toda esperanza de ir a la universidad. Tanto esfuerzo inútil, para luchar contra la voluntad del destino. El último día en Santiago, era un viernes, decidí ir a la universidad para tratar cancelar la matrícula y suspender el pedido de las becas de estudio.
De hecho, creía que todo había terminado, y mi sueño de estudiar ya había acabado. Fui temprano a la facultad, y sin saber cómo ni dónde hacer los trámites para cancelar mi matrícula, entré a una clase con la esperanza de encontrar a alguien que me orientara. Sentado en una de las mesas de la sala de clases, no estaba prestando atención, porque en realidad estaba orando para que Dios me ayudara cuando regresara al ejército. Ahora, yo esperaba lo peor del mayor, durante este año que acababa de comenzar. Mi curso ya estaba al final de la tercera semana de clases, y de repente mi colega a mi lado, aprovechando un descanso del profesor, me preguntó: «Hace tiempo que no te veía. ¿Estabas enfermo? ¿Por qué no has venido a clases?». Dejé de pensar en el obscuro futuro que se avecinaba para mí, y presté atención a mi colega al que apenas conocía. «No, no estaba enfermo, estoy bien, gracias a Dios», respondí. «Lo que pasa es que fui llamado al ejército, y ahora no sé cómo puedo hacer para cancelar mi matrícula en la universidad». Continué hablando, mientras mostraba mi cabello cortado a casi cero, moviendo mis dedos como tijeras, por encima de mi cabeza. «Suspender la matrícula. Pero, ¿por qué no hablas con alguien que te deje salir por exceso de contingencia?». Mi colega me habló de nuevo. «Lo intenté, pero no conseguí», respondí molesto. En ese momento el profesor terminó la clase, y los alumnos empezaron a salir de la sala. Yo conseguí una carta de un diputado amigo, y con esa carta quedé fuera del servicio militar, por exceso de contingentes. Mi colega volvió a me hablar. «¿Quieres intentar conversar con mi amigo? Si quieres, vamos ahora mismo, antes del almuerzo». Seguía hablándome. «Mira, ¿crees que esto es posible? Muchas gracias». Hablé lleno de alegría y esperanza. Salimos rápidamente de la escuela, y nos dirigimos a la parada de buses más cercana. Una hora más tarde, estábamos en la Cámara de Diputados, caminando directamente a la oficina del amigo de mi compañero. Entramos en la sala del diputado, y una secretaria nos atendió. Después de que mi amigo se identificó, la secretaria consultó la agenda y nos pidió que entráramos a la oficina del diputado. Luego de realizar las respectivas presentaciones, explicando el motivo de nuestra visita, el honorable diputado me explicó que haría una carta al jefe general de reclutamiento de todos los regimientos de Chile. Con la carta en la mano, después de agradecer calurosamente al diputado y a mi compañero de facultad, tomé otro bus y me dirigí lo más rápido posible a la escuela militar, a bastante distancia de ahí. Llegué al Colegio Militar de Santiago a las 4 de la tarde. Era todo o nada, y sabía que mi destino dependía de esta carta. Ya lo había dejado en manos de Dios, y pase lo que pase, para mí ahora era la voluntad de Dios en acción. Luego de ser parado por varios soldados, que hacían guardia en los diferentes pisos y pasillos de la escuela, a quienes les mostraba la carta de la Cámara de Diputados, me dejaban pasar como si se tratara de un salvoconducto. Finalmente, logré llegar a la oficina del jefe general de reclutamiento de todos los regimientos del Chile. El soldado que estaba en la puerta de la oficina del general me pidió que le entregara la carta y esperara en una pequeña sala de espera. Le expliqué que tenía que llevar la respuesta de vuelta al Congreso ese mismo día. Luego de unos minutos, que me parecieron una eternidad, el soldado regresó. Y en posición de contingencia, dijo: «Señor, el general lo está esperando». No es exagerado explicar que en esa época en Santiago era costumbre andar siempre de terno y corbata, incluso si eras estudiante, empleado común o alto ejecutivo. La diferencia era el medio de transporte. Apenas di el primer paso hacia el escritorio donde estaba sentado el general, observé la magnitud de la sala, que más parecía un salón de baile que una oficina de trabajo, cuando la voz del general retumbó en mis oídos al leer la carta que yo había pedido entregarle. «¿Quién es ese Jorge Antonio que ahora pide estas tonterías?». «Buenas tardes, general, yo soy Jorge Antonio», respondí sin dudarlo. Estaba cansado de perseguir favores que pensaba que eran un derecho mío y nada más. Servicio militar obligatorio, ¿desde cuándo debería ser obligatorio un servicio?,
hacer un trabajo es por amor o buena voluntad, pero nunca obligatorio, pensé. ¿Tienes idea de lo que pides en esta carta, recluta?, dijo el general. Sí, señor, necesito estudiar en la universidad, y ya me sacrifiqué mucho para ello, general. Respondí de inmediato. ¿Por qué vienes solo ahora, a pedir que te saque el servicio militar, y no vino el año pasado? El general me habló de nuevo. El año pasado, todavía no había hecho el examen de ingreso a la universidad. Tampoco sabía que iba a pasar en el examen del ejército para hacer el servicio militar el año pasado. Respondí apresuradamente. Resulta que ahora es demasiado tarde. No puedo simplemente sacar a un recluta de un batallón que ya está haciendo su servicio militar. ¿Entendiste, recluta? El general habló en voz alta como si yo fuera sordo. En el batallón donde estoy, somos 108 reclutas y solo pueden quedar 100, mi general, así que creo que si salgo no habrá problema. Le contesté con seguridad, como que sabía de lo que estaba hablando. ¿Cuánto tiempo tienes de permiso, recluta?, preguntó el general, ahora con voz más suave. Debo regresar hasta el lunes, antes de las 8 de la mañana, mi general, respondí de inmediato, lleno de esperanza. Sabes que si no te presentas hasta esa fecha, será arrestado por remisión, y bajo la ley militar, enfrentarás graves consecuencias. Habló el general, ahora tomando una lapicera en la mano. Sí, señor, lo sé. Respondí inmediatamente. Tienes que llevar esta carta antes de esa fecha. ¿Entiendes? No puedes pasarte de ese tiempo. Completó el general. Ahora estaba ansioso, porque el general iba a autorizar mi baja por exceso de contingencia. Sí, general, estaré allí el lunes sin falta. Respondí saludándole, con un movimiento de continencia. El general sonrió, y escribiendo en el reverso de la misma carta, colocó la siguiente orden. Autorizo al recluta Jorge Antonio quedar fuera del servicio militar por exceso de contingencia, y luego firmó, colocó un sello, y me la entregó. Al tomar la carta del diputado, ahora con la autorización y firma del general, escrito al dorso, estaba libre y tendría que viajar nuevamente a Concepción, para entregarla al batallón, en los próximos 2 días. Salí feliz de la escuela militar, dando gracias a Dios, después de que todos los intentos habían fracasado, ahora había sucedido un nuevo milagro para mí. No podía ser otra cosa, si era karma, solo un milagro para eliminarlo. Fui directo de la escuela militar al departamento de mi tía, a hacer la maleta y comprar un boleto de tren, para regresar a mi ciudad lo más rápido posible. Mi sorpresa fue encontrar a mi padre esperándome en su departamento. Ambos estaban hablando de mí, que a estas alturas debería haber cancelado mi matrícula. También comentaba que posiblemente debería pagar a la universidad algún de dinero por la comida, a pesar de que no había comido en la universidad en esas últimas semanas. Mi padre no creyó cuando le entregué la carta. Ya había hablado con sus primos por teléfono y sabía que no habían accedido a ayudarme a salir del servicio militar. Cuando le expliqué que tenía que entregar la carta, antes de las 8 de la mañana del próximo lunes, me dijo: Deja conmigo ahora, hijo. Yo mismo entregaré esta carta al comandante del batallón el lunes. Has perdido demasiado tiempo con el servicio militar y comienza ya a estudiar para recuperar el tiempo perdido. El lunes volví a la universidad normalmente y hablé con los profesores sobre el motivo de mis ausencias anteriores. Todos estuvieron de acuerdo en que estaba bien. Debería recoger el material pasado, con mis compañeros de clase. Durante mis vacaciones de invierno, supe por mi padre lo que sucedió ese día en el batallón, cuando entregó la carta al comandante. El mayor golpeó el suelo con sus botas, indignado de que yo no hubiera regresado, mientras hablaba con el coronel comandante, gritaba. Le dije a mi comandante que este recluta no tenía carácter y no volvería a la compañía. Lo sabía, lo sabía. Fue entonces cuando mi padre interrumpió al mayor diciendo que era capitán de fragatas de la Marina retirado, y que yo era su hijo que sí tenía mucho carácter. Durante los meses siguientes, estudié para conseguir un promedio alto de todas mis calificaciones, con el fin de ganar una de las 2 becas que había solicitado.
Fin. D. Libre para estudiar. Rico por un día. Al finalizar el primer semestre, se publicaron las listas de los postulantes de la facultad que recibieron becas como ayuda alimentar para los alumnos que vinieron de las provincias para estudiar en Santiago. Fui directo a la entrada de la universidad, donde estaba la lista de becas aprobadas para estudiantes que el Colegio de Ingenieros daba en dinero en efectivo. Mi sorpresa fue enorme cuando vi mi nombre entre los 5 primeros aprobados, y con el corazón latiendo con fuerza, fui directamente al edificio de la administración. Había 2 filas de estudiantes firmando y recogiendo documentos en un mostrador que tenía 2 grandes carteles. Becas del gobierno y becas de instituciones privadas. Hice cola en las instituciones privadas, y cuando me atendieron, dije mi nombre, pasando junto con mi documento de identidad y número de matrícula en la facultad. Rápidamente, la secretaria tomó una carpeta con mis datos y me entregó un formulario que tenía que completar de inmediato. Luego, me entregó un cheque, por el valor del dinero, de 4 meses de la beca. Este monto era retroactivo, a los meses de marzo, abril, mayo y junio, que ya se encontraba al final de este semestre. Cheque en mano, fui al banco más cercano al colegio. Desconté el monto total del cheque y separé el valor de los almuerzos para todo el año, de marzo a diciembre, de los cuales ya le debía a la universidad los valores de marzo a junio. Lo que quedó, de la diferencia del cheque, lo separé para pagar una habitación en una pensión, donde ya arrendaban cuartos algunos amigos de la universidad, y aún quedó un poco para guardar en una pequeña cuenta de ahorros. Nunca había visto tanto dinero en mi vida, para un chico de mi edad, 18 años, realmente era una fortuna. No pude contener mi alegría y salí del banco rumbo a la universidad para pagar el almuerzo de todo el año. De esa manera, ya no tendría que preocuparme por la cuota mensual del almuerzo, y mi hermana, que era responsable por mí, no tendría que preocuparse por los recargos de no haber pagado las cuotas mensuales vencidas. En el camino, me topé con un hombre que me palmeó el hombro y se inclinó para recoger un paquete envuelto en papel de periódico. Delante de mí, abrió un poco el paquete, y dentro había varios billetes de diversos valores, atados con elástico. Mirando a su alrededor, como si alguien lo estuviera observando, me empujó hacia la puerta de un edificio antiguo, y mostrándome el dinero, me dijo: «Mira qué suerte tenemos, cuánto dinero debe haber aquí». Luego volvió a mirar hacia la calle, siguió hablándome en voz baja: «Dividamos este dinero, entre nosotros 2». Todavía no entendía lo que estaba pasando, traté de salir por la entrada del edificio, lo cual el tipo no me permitió, porque ocupaba toda la pasada. Medio nervioso, el hombre todavía con el dinero en las manos, que ahora parecía que temblaba, me habló como si fuera una orden. «Mira, no tengo tiempo para contar este dinero ahora, ¿qué tal si me das lo que tienes en el bolsillo, y te quedas con todo este paquete?» Todavía no entendía cuál era la intención del tipo, no era yo quien había encontrado el paquete con dinero, y para mí, si se lo llevaba todo, no me importaba. Todo lo que sabía era que si pertenecía a alguien, el dueño pronto aparecería para buscar lo que había perdido. Es cierto que me sentí un poco asustado al ver la expresión de este hombre. Parecía más un loco, obsesionado con alguna fuerza sobrenatural, mientras murmuraba palabras sin sentido. Observé al tipo, era incluso un poco más bajo que yo, pero más fuerte. A pesar de mis 18 años, tenía alguna forma física que había ganado durante 2 años, de 16 a 17 años, en un gimnasio de box. Sin pensarlo 2 veces, sintiendo que el tipo estaba forzando una situación que yo no quería, obligándome a entregarle mi dinero a cambio de un paquete sucio, no cual, no sabíamos cuánto había en él. Además, para mí, lo correcto era devolver esta cantidad a quien fuera su dueño. Sin pensar en las consecuencias, lo empujé por el pecho al hombre, haciéndole salir a la calle, abriendo pasaje y salí corriendo. Después de correr por la avenida sin parar, durante 2 cuadras, miré hacia atrás y no vi a nadie siguiéndome. Más tranquilo, seguí caminando emocionado, pensando en mi futuro que ahora parecía prometedor.
Llegué a la universidad y fui directamente al departamento de finanzas para pagar mis facturas vencidas y pagué también las que faltaban hasta el mes de diciembre de ese año. Ahora solo tenía que seguir estudiando y nada más. Le conté a unos compañeros la insólita situación que me había pasado cuando salí del banco con este extraño que quería compartir conmigo un dinero recogido del suelo. Por ellos me enteré de que se trataba de un golpe común en Santiago, así como de billetes de lotería falsos, que también vendían como premiados. Lo hacían con aquellas personas que sacaban una cantidad razonable de dinero del banco, como era mi caso. Después de pagar los gastos del almuerzo en la tesorería de la universidad, llevé los comprobantes a la administración para limpiar mi nombre como estudiante deudor. Para mi sorpresa, la secretaria del sector me dijo que yo también había ganado la otra beca del gobierno que había solicitado como estudiante internado a principios de año. Esto me dio derecho, además del desayuno y el almuerzo, también la cena por la noche de lunes a viernes. Los sábados solo podía tomar desayuno y almorzar, excepto domingos y festivos. Le expliqué que había pagado todo el año, y la secretaria me dijo que tendría que escribir una carta pidiendo el reembolso de ese dinero. Hablando con algunos compañeros de curso, me dijeron que no escribiera esa carta y que era mejor perder este dinero, por las dudas, y no la beca del sector privado donada por el Colegio de Ingenieros. Así seguí estudiando con las dos becas y rezando para que nadie se enterara y tuviera que reembolsar cualquier valor de esas becas más tarde. Fin de Rico por un día. Torre Eiffel. Llegó diciembre y yo tenía un buen promedio en mis calificaciones para presentarme a los exámenes. El día antes del primer examen, fui a ver en un cuadro el local donde se realizarían las pruebas. En otro cuadro estaba escrito las notas por cursos y alumno, y en un costado se encontraba el promedio de las notas para presentación a los exámenes. Al buscar mi nombre, me sorprendió, dejándome con el corazón en la boca, porque no aparecía en la lista de calificaciones de los alumnos que debían presentarse a los exámenes. Esto solo podría ocurrir si hubiera deudas con la facultad por pagos atrasados, por alimentación o haber sido eliminado, por tener más de 3 calificaciones inferiores al promedio. Como no tenía deudas, mucho menos calificaciones con un promedio bajo, algo extraño había pasado. Solo puede ser un error, pensé, y fui directo al departamento de administración, donde se concentraban todas las informaciones relacionadas a los estudiantes. Fui inmediatamente al balcón de atendimiento para consultar con un funcionario. Le pregunté por qué no estaba en la lista de los promedios de calificaciones para poder presentarme a los exámenes que comenzarían en 2 días. Después de sacar mi carpeta de un archivo y dar un vistazo a mis documentos de estudiante, me dijo: estás eliminado de todas las asignaturas porque no fuiste aprobado en el taller de mecanizado. ¿Cómo que no pasé? Hice todos mis trabajos, con sus respectivos cálculos en la fabricación de piezas. Claro que pasé, respondí. Bueno, eso es lo que está escrito aquí. Tienes que ir a hablar con tu profesor. No puedo hacer nada. Fue la respuesta que tuve sin derecho a discusión. Sin cuestionar la información, fui directamente al taller de mecanizado. Cuando abrí la puerta, vi a mi maestro al fondo, guardando algunas herramientas en el panel correspondiente. Buenos días, profesor, hablé con cierta ansiedad. Necesito preguntarle una cosa. ¿Puede atenderme, por favor? Es urgente, terminé de hablar mientras caminaba por los pasillos de máquinas herramientas hacia el profesor. Ese taller tenía máquinas herramienta de todos los tamaños y tipos, como una verdadera maestranza, entre otras habían fresadoras, tornos mecánicos, cepillos mecánicos, sierras eléctricas y rectificadoras. El maestro dejó lo que estaba haciendo y me miró con curiosidad, luego habló: dígame, joven, ¿en qué puedo ayudarle? Profesor, acabo de enterarme de que no puedo dar los exámenes de fin de primer año del curso de Ingeniería Mecánica porque no aprobé su curso. ¿Me puede explicar por qué? Me miró con expresión de quien no sabe de lo que estoy hablando y preguntó cuál es su nombre y letra de su clase en el taller. Después de identificarme, fue a un cuaderno con el nombre de cada alumno y me dijo: ah, aquí está.
Usted no completó la serie de trabajos de mecanizado en el primer semestre. Sin él, no puedo pasar a nadie. ¿Qué es eso, profesor? Hice todos los trabajos, sí, señor. Usted mismo me los aprobó. Respondí, con energía. Vamos a ver. Ven aquí, te lo mostraré. El profesor del taller de mecanizado me llamó a su lado, señaló con el dedo una página abierta del cuaderno. Me acerqué a él, para ver el libro que me estaba mostrando, mientras trataba de recordar algo que podría haberme ocurrido en el primer semestre. Ah, está aquí. Fue el primer trabajo que te pedí que hicieras. Recuerda. Continuó hablando el profesor, que también era ingeniero. Además de calcular el paso y ángulo de los dientes, había que calcular y configurar la máquina, también seleccionando el tipo de fresa y velocidad de corte de la herramienta. Todo esto lo enseñé una mañana en nuestra primera clase y en las dos siguientes. Tenías que fresar los dientes de una corona de bronce sin fin, que tú no hiciste, no sé por qué. Completó, mostrándome algunas piezas confeccionadas que mantenía en exhibición. No recuerdo nada de esto, profesor. ¿Estás seguro de que yo no lo hice? Antes de llegar a la universidad, completé mis estudios secundarios en una escuela técnica. Dije preocupado. En esta escuela, todas las mañanas tuve clases y prácticas en talleres y laboratorios. Por las tardes, tenía clases teóricas sobre conocimientos generales y específicos para el área técnica. Esa misma corona sin fin, yo recuerdo haberla hecho en esa escuela. No entiendo por qué no lo haría ahora. Respondí con incredulidad. Bueno, no aparece aquí porque está en blanco, sin una nota. Sin todos los trabajos del taller aprobados, la normativa de la universidad no te permite seguir estudiando. El profesor habló con firmeza. Debe haber alguna explicación lógica, profesor. No es posible que no lo haya fabricado. Estudio con beca y no puedo permitirme el lujo de repetir. Hablé casi rogando. De repente me acordé, fue en la primera clase de taller, a finales de marzo. Fue entonces cuando tuve que reportarme al servicio militar. Ah, profesor, ahora recordé, durante las primeras 2 semanas no vine a clase, porque me llamaron al servicio militar obligatorio en el ejército. Debe ser eso. No recuerda que me presenté a usted después. En aquella época teníamos 2 días a la semana, 1 hora cada día. Fue eso. Le dije feliz. Lo siento, joven. Tendrás que repetir el curso. No veo otra solución. Y sin importarle mi problema, se encogió de hombros y continuó colocando las herramientas en el tablero. Salí del taller con ganas de que el suelo me tragara. No sabía qué hacer. Sonaba como la historia del náufrago que nadó tan fuerte para no ahogarse y luego murió en la playa de cansancio. Nuevamente el destino, mala suerte, o cualquiera sea el nombre, estaba evitando y haciendo todo lo posible para no graduarme de ingeniero. No sabía si llorar o correr sin rumbo, donde nadie pudiera encontrarme. Nunca fui sentimental, como para desahogarme llorando, mi corazón latía descompasado, todo iba tan bien, y de repente, el sueño se convirtió en una pesadilla. Me senté en el mismo lugar al que solía asistir a clases y descansé mi cabeza en mis manos elevando mis pensamientos a Dios. Se acabó, Señor, se acabó mi sueño. ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Vuelvo a mi ciudad a buscar trabajo como técnico? ¿O me quedo aquí en Santiago y trato de conseguir trabajo como técnico mecánico en alguna empresa de aquí? Mis pensamientos estaban confusos y honestamente no veía ninguna solución a mi problema. ¿Qué cara es esa, mi amigo?, dijo el joven estudiante del último año de ingeniería, a quien conocía de vista. Sabía que era el presidente del Centro de Estudiantes Universitarios. Ya había participado en una huelga durante 3 días, por problemas con un profesor de laboratorio, durante el segundo semestre, y lo había visto hablando en la asamblea de estudiantes, en el gimnasio de la universidad. Oh, hola, presidente. Estoy pésimo y no sé qué hacer. Respondí de inmediato. En pocas palabras, le expliqué el motivo de mi desesperación y no creí cuando lo escuché decir. Ven conmigo. Arreglemos esto ahora mismo.
Eso no es justo, y no puedes repetir por eso. Me levanté rápido, y caminé siguiéndolo, a pasos de gigante hacia el taller, donde el profesor todavía se encontraba. Profesor, ¿qué es esto? Este alumno tendrá que repetir el primer año, porque perdió 2 semanas de clase, en su clase de taller. El líder estudiantil habló en voz alta, como amenazando al profesor. Él no está repitiendo por faltar a 4 clases de taller, sino por no haber realizado un trabajo. ¿Entendiste? Contestó el profesor. ¿Por qué no me pidió el trabajo, cuando le informé sobre mi vuelta, del servicio militar? No me dijo nada, y ni siquiera me advirtió que era obligatorio hacer toda la serie de trabajos para aprobar el curso. Bueno, usted tampoco, me preguntó. Dijo el profesor mirándome. Si me lo permite, haré este trabajo ahora mismo, en el resto del día. Conozco perfectamente cómo se fabrica esa pieza. Hablé con firmeza. Este trabajo se hizo en 2 semanas de clases, y quieres hacerlo en un día. Por favor, no vengas con tonteras. Habló indignado. Este trabajo se realizó en 4 horas de máquinas, una de ellas para los cálculos. No es verdad. Respondí aún más indignado. En este momento no se puede. El taller está en receso, y no voy a funcionar las máquinas solo para atender el capricho de un alumno, que viene a quejarse después de 10 meses, por lo que no hizo. Contestó el profesor con aire de superioridad. En ese instante, la respuesta parecía no haberla dado a mí, y sí al presidente del centro de alumnos, porque le respondió al profesor casi gritando. Espera un poco. ¿Quién dice que no se pueden conectar las máquinas? Vas a hacerlo ahora mismo, y le darás instrucciones a este alumno sobre cómo hacer esta pieza. Si no lo hace, paro la universidad ahora mismo, y usted no volverá a trabajar aquí, ¿entendido, profesor? Inclusive, yo que ya estaba paralizado con las palabras del profesor, ahora el presidente de los estudiantes universitarios, me devolvía la esperanza. Antes de que yo pudiera darme cuenta de lo que iba a pasar, el profesor me habló. ¿Estás seguro de que sabes cómo hacer los cálculos y fabricar esta pieza? Por supuesto que sí, profesor, ya dije que yo hice lo mismo en la escuela técnica. Deme el dibujo con las medidas de la pieza y el material, y yo mismo conectaré las máquinas que debo usar. Respondí con confianza. De hecho lo sabía, porque había aprendido en la escuela técnica a construir este tipo de pieza de máquina y muchas otras similares. Me avisas más tarde si resolvió su problema, compañero. Dijo el joven presidente saliendo del taller. No voy a entrar en detalles sobre la construcción de una corona helicoidal de bronce para una caja de cambios de una máquina. Hice la pieza en menos de 4 horas, trabajando ese día sin parar y sin almorzar. Le entregué la pieza lista al profesor para su aprobación, agradeciéndole su buena voluntad. No hay necesidad de agradecerme. Agradece a tu colega del centro de estudiantes. Dijo el profesor, mientras me daba una nota de aprobación por el trabajo. Después de que recibí la calificación del profesor del taller, corrí a la administración, para actualizar mis calificaciones y el promedio de presentación para los exámenes, que se realizarían en 2 días. De nuevo la mano de Dios se hizo presente en mi vida, permitiendo continuar buscando un destino que desconocía. Después de terminar mis exámenes de primer año, me inscribí para trabajar en una empresa en mi propia ciudad. Entre otras, había una empresa metalúrgica que fabricaba estructuras metálicas por encargo, incluyendo el proyecto y fabricación. No era obligatorio, pero la facultad recomendaba realizar prácticas de estudiantes en empresas durante las vacaciones de verano. Por tal motivo, era común que la universidad publicara, en diciembre, una lista de pequeñas, medianas y grandes empresas de diferentes partes del país que solicitaban estudiantes de ingeniería para trabajar remunerados durante los meses de enero y febrero. Para ser contratado como estudiante de ingeniería mecánica, tuve que pasar una prueba de conocimientos técnicos en el área donde trabajaría. En el momento de la prueba, había otros 5 candidatos además de mí.
No sé si todos eran estudiantes o estaban frecuentando el curso, pero para mí, esta era una materia que había aprendido en la escuela técnica unos años antes. Me aprobaron junto con otro candidato y comenzamos a trabajar al día siguiente. Fui contratado como asistente de un ingeniero que estaba construyendo una copia reducida de la Torre Eiffel, en estructura metálica y escala de 1:20. En el mes de febrero de ese año, se inauguró en Concepción una exposición industrial y agropecuaria, en la región de San Pedro, el que participarían las principales empresas de la región. Con la construcción de la Torre Eiffel, con tamaño 20 veces menor, se pretendía mostrar el potencial de esta mediana empresa metalúrgica y proyectarse mejor en el mercado a sus potenciales clientes. La copia de la Torre Eiffel tendría un poco más de 15 metros de altura. Todas las medidas de la estructura de la torre se copiaron cuidadosamente a escala 1:20. Esto facilitó la construcción. El mayor desafío fue calcular el radio real de las curvas de la estructura de la torre sobre su base, donde eran apoyadas sobre 4 pies, como la original, cuyo radio yo ayudé a calcular. Los periódicos de la época mostraban la réplica de la Torre Eiffel en escala como un verdadero símbolo de la exposición. Esta construcción llevó a muchos visitantes al lugar solo para admirar esta estructura metálica, copia de la Torre Eiffel en tamaño menor, que por la noche daba una impresión mucho más bonita porque era toda iluminada. Junto con la nota de prensa divulgada, la empresa metalúrgica mostraba su potencial y capacidad constructiva, llamando la atención de futuros clientes. Un agricultor, expositor, compró la estructura para montarla en su hacienda. Fue mi primera experiencia en el área industrial y también mi primer trabajo, a pesar de trabajar solo 2 meses, durante mis vacaciones de verano. Tuve una excelente oportunidad de utilizar mis conocimientos técnicos y ganar mi primer dinero con mi sudor. Las empresas que contrataban estudiantes también emitían informes a la universidad al finalizar la práctica, calificando al estudiante en conocimiento y colaboración, incluyendo iniciativa y el trabajo en equipo. Reconozco que disfruté mucho esta práctica y me hizo volver a la universidad con mayor entusiasmo y dedicación para los años siguientes. En el penúltimo año, hice una práctica en la misma planta siderúrgica, en la que trabajé algunos años después de graduarme como ingeniero mecánico, y esto me ayudó mucho para mi currículum profesional al principio. Fin del capítulo 4.